Bueno, muy buenos días. Seguimos aquí en nuestro curso de plástica periodontal. Vamos a tener la sesión del día de hoy. Pues el día de hoy va a ser bastante interesante. Vamos a iniciar con un tema que también es fundamental, pensando en la plástica periodontal y pensando en la regeneración. Muchos de ustedes están aquí también en su momento y lo habíamos comentado y saludamos a las personas que están en Facebook, que están por llegar aquí al curso presencial y si lo quieren tomar en línea ya saben que pueden mandar su mensaje. Eh, el conectivo, el tejido conectivo, realmente es uno de los temas que quiero que planteemos el día de hoy y que vamos a empezar a ahondar un poco más, ya que el tejido conectivo, pues lo vamos a utilizar como injerto, ¿no? Realmente a veces no somos tan conscientes de lo que está pasando en los tejidos realmente hasta que lo empezamos a analizar. Y lo triste a veces en ocasiones es que estandarizamos procedimientos que ya no conllevan a la racionalización. Por ejemplo, el sustituto óseo, colocar injertos óseos. En alguna época, en los años 2000, sí, pues a principios de la década pasada, eh, se planteaba la posibilidad de colocar sustitutos óseos en defectos periodontales o incluso en alveolos, ¿no? Y con el paso del tiempo, como que estos procedimientos fueron adquiriendo una cierta cotidianidad, ¿no? Pensando en que los sustitutos óseos, pues son una alternativa. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que a veces no es tan definitorio el colocar un relleno óseo, lo cual platicaremos en este curso. Y lo mismo pasa con el injerto de tejido conectivo. O sea, Group y Warren en los años 50, 60 y en los 80 empezaron a estandarizar la posibilidad de que se colocara un injerto de tejido blando. Sabemos que los injertos del paladar, principalmente viniendo de la mucosa masticatoria del paladar, pues son dos, ¿no? El injerto gingival libre y el injerto de tejido conectivo. Esa es una parte que hay que tener presente, ¿no? Pero al final del día también a veces nos centramos y nos preguntamos, ok, vamos a colocar algún tipo de injerto, vamos a colocar algún tipo de biomaterial, o incluso hoy en día tenemos sustitutos del paladar, ¿no? Y ahí voy a hacer una reflexión, un pequeño hincapié, principalmente pensando en todos los procedimientos que tenemos para cobertura radicular y para plástica, lo cual vamos a ahondar en módulos avanzados, pero y que también pues para las personas que están viéndonos pueda servir un poco de algo esta charla breve, donde estamos compartiendo un poco lo que pasa a nivel de la plástica periodontal desde el punto de vista biológico y científico y también básico. Porque sabemos que la mucosa del paladar, ¿sí? Que es una mucosa masticatoria, puede ser una mucosa donante, pensando así, para la regeneración gingival. Y aquí es donde vienen algunas preguntas, porque, por ejemplo, sabemos que la encía, ¿sí? Misma es una mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar. Esa es la definición de la encía, ¿no? Una mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar y que con sustento biológico, científico y también básico, ¿sí? Sabemos que esta mucosa se puede regenerar tomando como patrón donante el paladar, ¿no? Eh, el paladar también es una mucosa masticatoria. Si nosotros podemos regenerar o podemos cubrir recesiones gingivales por bucal, ¿por qué no por palatina o por lingual? Tomando en cuenta que también tienen una deficiencia de tejido blando. Entonces es una reflexión interesante porque nos han mandado pacientes que tienen recesiones por lingual o palatino y hay pocas evidencias al respecto de la cobertura de esas recesiones, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos muy bien. ¿Qué tan milagroso, o uno pensando en poniendo palabras un poco picantes, pero qué tan milagroso o qué tan efectivo podría ser un injerto que viene del paladar? Esa es la parte importante, porque a veces hemos tenido casos donde colocamos el injerto del paladar, el injerto de tejido conectivo y el resultado no es bueno, ¿no? O sea, no hay cobertura, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nos preguntamos qué pasa. O sea, al final del día sabemos que hay injertos que pueden funcionar o no,
Yo creo que la clave principal es reconocer el tipo de injerto que estamos colocando, ¿sí? Una parte que es así esencial es reconocer el tipo de injerto que estamos colocando desde la principal idea y también la zona que va a recibir el injerto. Creo que esa es la parte esencial. Y ahí es cuando analizamos, y vamos a estar regresando mucho a esto, que hay dos tipos de injerto que provienen del paladar, porque sí, el tomar un injerto del paladar requiere una cierta habilidad, una cierta pericia, me queda claro, y el curso de plástica periodontal es principalmente para eso, para que ustedes tengan un entrenamiento en la toma del injerto y poderles, ahorita estamos viendo así de bote pronto una toma de injerto gingival libre, pero al final de cuentas, todo esto lo vamos a ver con calma y paso a paso, pero al final de cuentas, el punto que yo quiero que nos centremos es que si se va a tomar un injerto, principalmente pensando en la predictibilidad, es que sea predecible para ustedes, que ustedes puedan hacerlo con confianza. Y la otra es que pues sí, el injerto que se tome tenga funciones favorables, porque a veces tomamos un injerto y por mucha pericia y por muchas habilidades que tengamos, a veces el resultado no es el que esperamos, ¿no? Y aquí pensando en que no nada más estamos regenerando la encía, en el sentido estricto de que el injerto que se tome es para regenerar solamente la encía. Una cosa es la percepción que se tiene hacia la toma de un injerto del paladar para la implantología, para alrededor de implantes, y otra es para alrededor de dientes. Es una parte que también nos vamos a centrar. Pero aún así, pensando en el tipo de injerto, sabemos que al momento de tomar un segmento, un fragmento como este que estamos observando, tenemos dos fundamentos. Principalmente tenemos el fundamento epitelial, ¿no? Sabemos que el injerto va a tener una fracción epitelial y esta es una consideración interesante porque el paladar está constituido de con diferentes componentes celulares, ¿no? Tenemos el epitelio y tenemos el conectivo, que en su momento se llegó a mencionar que era una lámina propia, ¿no? Fíjense que en algunos libros lo pueden encontrar que dice lámina propia, con la traducción del libro, bueno, no traducción, sino cuando escribimos el libro de periodontología e implantología, nos pusimos a revisar textos y al final encontramos que los textos en español que dicen lámina propia tuvieron un error ortográfico, ¿no? Y lo pongo aquí como a propósito, realmente es lámina propia. Entonces sabemos que es el tejido conectivo. Y tenemos otro fragmento que tendremos que tomar en cuenta y en consideración, que es el tejido adiposo, ¿no? Ojalá y se encontrase todo esto así bien estructurado cuando tomamos el injerto, pero sabemos que el tejido adiposo puede encontrarse embedido en el tejido conectivo, en la lámina propia, ¿no? E incluso podría sonar un poco absurdo, pero hay veces que tomamos un injerto y es más tejido adiposo. El hecho de tener tejido adiposo sabemos que nos puede, pues no es que no que sea una contraindicación o que pueda contraponerse el hecho de que exista, pero sabemos que el tejido adiposo cuando está presente en el injerto, pues no hay proliferación de vasos sanguíneos a través de ese. Entonces, esto es lo que sucede con el tejido adiposo. Ahora, sabemos que hay medidas promedio muy bien establecidas respecto a cuánto es el espesor del epitelio. Y ese espesor del epitelio sí tiene una medición de 0.3 a 0.8 milímetros de espesor, o sea, de grosor. Esto es interesante porque cuando tomamos el injerto gingival, y lo estábamos observando hace unos momentos, aquí estoy tomando este cubo, ¿no? Por así decirlo, que vale la pena mencionar, por ejemplo, los puntos de anestesia, si se dan cuenta, lo estamos colocando hacia apical, ¿no? Esto va a ser trascendente y lo vamos a comentar cuando de hecho es módulo 2 cuando nos dediquemos a estar tomando injertos, injertos, injertos. De hecho, por ejemplo, por cuestiones pedagógicas, yo ahorita en este módulo me estoy dedicando mucho al tema de sutura, ¿no? Principalmente puntos de sutura que estamos analizando. El día de hoy, por ejemplo, que vamos a estar nosotros practicando acá en el curso presencial, vamos a estar haciendo fijación del injerto antes de tomarlo, pero lo que me interesa es que ustedes tengan la habilidad, porque de nada sirve que tú tomes injertos y no sepas cómo estabilizar, ¿no?
Entonces, bueno, voy a ponerle pausa al video, vean. Y quiero que observen algo, porque estamos hablando hoy del tejido. Creo que se llega a observar perfectamente bien, como si fuera una cáscara de, no sé, en México tenemos el aguacate, ¿no? O tenemos algunas frutas, ¿no? Una cáscara de naranja, vean, este segmento, ahí se ve una línea, ¿no? ¿Sí la ven? Esa es la línea epitelial. Entonces, esa línea epitelial, según los autores como el doctor Rose, como el doctor Glickman, mencionan que mide de 0.3 a 0.8 milímetros. Yo a veces, bueno, no tengo microscopio como para analizarlo, microscopio para ver esto, pero yo a veces la veo incluso más, más delgada, esta capa, ¿no? Epitelial. Al final, esta capa epitelial sabemos que vendría siendo el injerto libre, ¿no? El injerto gingival libre. Cuando nosotros tenemos que definir qué injertos tenemos un injerto netamente epitelial, que es el injerto gingival libre, y tenemos un injerto de tejido conectivo, que también se le llega a mencionar injerto de tejido conectivo subepitelial. Incluso lo pueden encontrar injerto gingival libre de tejido conectivo. Si me van siguiendo, ¿no? Libre de tejido conectivo, o sea que no tiene conectivo, que solamente tiene epitelio. Y aquí tenemos un injerto de tejido conectivo subepitelial. A veces hay preguntas tipo examen que son un poco redundantes y son tan claras como decir de qué color es el suéter blanco, ¿no? Pero a veces decimos, el injerto gingival libre, ¿qué tipo de injerto es? Y pues la respuesta es que es un injerto epitelial, ¿no? Pero tomemos en cuenta este fundamento para poder entrar a lo biológico. Que el injerto libre entonces será el segmento epitelial y el injerto de tejido conectivo será solamente un fragmento conectivo, ¿no? Y tiene diferencias muy fundamentales. Ahora, ¿de qué va a depender el hecho de que tenga éxito el procedimiento o no? Va a depender muy esencialmente de la estructura que nosotros vamos a querer regenerar. En este caso, no nada más. Estamos hablando de encía. Bueno, sí estamos hablando de encía, porque la encía solo está presente cuando hay dientes, pero pensar en encía como tal no nada más es en pensar en el tejido blando, sino en la unión epitelial, y ahí es donde entra, ¿no? De una parte fundamental, esto. Lo que vamos a querer regenerar, lo que vamos a querer cubrir, por ejemplo, en recesiones gingivales, es eso, el segmento epitelial que nos va a generar la adhesión epitelial, que obviamente está ocasionada por el epitelio de unión. Entonces, el racionamiento, porque nosotros podemos decir, ¿no? Que para una recesión gingival coloca un injerto de tejido conectivo, ¿no? Y ya, ¿no? Y aprendemos a hacerlo y tenemos el diplomado y hacemos prácticas. Pero a veces ha habido pacientes y sobre todo colegas que me dicen, doctor, me puse el injerto conectivo y no funcionó. Es más, ya llevo 3 injertos de conectivo. Y yo dije, wow, el paciente es un maniquí, ¿no? Porque también tiene su grado, ¿no? O sea, ¿en qué está fallando? ¿En qué falla un injerto de tejido conectivo? Principalmente, normalmente cuando falla el tejido conectivo, sí tiene que ver con el factor oclusal, pero principalmente en la zona de la línea melocementaria o la zona radicular expuesta, es donde tenemos el problema. Porque el conectivo como tal le va a dar sustento al tejido epitelial, a la encía, pero lo que vamos a tratar de buscar es que haya una reestructuración supracrestal, ya sea con adhesión epitelial o con inserción de fibras de tejido conectivo. Y ahí es donde nos tendremos que explicar perfectamente cómo funciona el conectivo, más que pensar técnicamente en el injerto que estamos tomando y que lo vamos a colocar. De hecho, ahí también entran muchos aspectos, porque para la lámina que nosotros estamos tomando como injerto, que vieron, ¿sí? Bueno, tendrá que ser fijada, tendrá que ser estabilizada. Y ahí es donde entran algunas tendencias interesantes donde se comenta que el injerto se estabiliza y después se coloca el colgajo para cubrirlo, o en técnicas como tunelización. Ya platicaremos de esto, pero principalmente me interesa que nos centremos esencialmente en el conectivo. Puede ser redundante para algunos, ¿sí? Pero, o sea, esto puede ser como que esto ya lo sabemos, pero
al final, cuando uno está colocando el injerto, lo único lo que vamos a buscar es un objetivo esencial. Ese objetivo esencial será, ay, creo que se está escuchando. Pensando en este objetivo, entonces, comentaré y preguntaré, ¿el conectivo se inserta o se adhiere? Lo habíamos platicado y lo hemos preguntado en algún momento. El conectivo se va a insertar. Y yo hace un momento estaba diciendo un pleonasmo, o a lo mejor estaba diciendo alguna contradicción. Yo estoy buscando la adherencia epitelial, pero la adherencia epitelial, ¿qué tejido la dará? Y para las personas que están ahí en el Facebook, a ver si pueden contestar, ¿qué segmento da la adherencia epitelial? No, las fibras realmente lo que van a hacer es insertarse, ellas no se adhieren. El epitelio de unión, que está picada al epitelio del surco, excelente. ¿Sí? Aquí es una parte fundamental, porque hoy con la clasificación actual y con los textos que estamos generando, tenemos un fragmento que vamos a estar analizando todo el tiempo, que se llama inserción supracrestal. En inglés se dice supracrestal tissue attachment, ¿no? Que de hecho me gusta más en inglés el significado porque en inglés se incluye, hablar del supracrestal tissue attachment, estamos hablando de la adherencia epitelial del epitelio de unión y la inserción de las fibras de tejido conectivo. Y en español estamos diciendo inserción supracrestal. No estamos hablando de inserción. ¿Y dónde está la adherencia, no? Es que aquí la palabra que hemos tenido conflicto en español, en castellano, es el attachment, ¿no? El attachment en inglés puede incluir, incluso pensando en español, adherencia, adjunción, inserción. De hecho, cuando nosotros mandamos un correo electrónico, pues generamos un attachment cuando mandamos un archivo. Insertamos un archivo en el correo, adjuntamos un archivo en el correo, ¿no? Incluso lo podemos adherir al archivo del correo, ¿no? Podemos adherir un link, ¿no? Al correo. Pero bueno, tienes varios significados con la palabra attachment. Y realmente la palabra es attachment, ¿no? O sea, entonces, en español lo hemos tenido que traducir como inserción tisular supracrestal, pero en inglés es supracrestal tissue attachment. Y principalmente mencionar que antes esto lo conocíamos como grosor biológico, ¿no? Espesor biológico. Sabemos que el grosor o espesor biológico es aquella conjunción de tejidos, tanto el epitelio de unión como el tejido conectivo, ¿sí? Coronales a la cresta. Que incluso sabemos que si nosotros colocamos una fresa o estamos fresando o estamos haciendo una preparación y sangra, es porque estamos invadiendo el espesor biológico. O si colocamos una restauración y la colocamos a nivel del surco intrasurcular o intracrevicular y sangra, es porque estamos ya invadiendo el espesor biológico. Y esto es una parte fundamental que hay que tomar en consideración, porque, por ejemplo, el epitelio, ¿sí? El epitelio es completamente avascular. O sea, esa capa que vimos de 0.3 a 0.8 milímetros no tiene vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos vienen a través del conectivo. Y acá, cuando hablamos de mucosa y pensando en la mucosa masticatoria, consideremos que entonces a nivel de la encía, que es una mucosa masticatoria queratinizada, ¿sí? Orto y paraqueratinizada en algunas zonas, ahorita que comentamos esto, es importante mencionar que el tejido conectivo que se encuentra en la encía es un tejido conectivo denso. Es tan denso que la colágena conllevará una gran estructura de estabilización del tejido conectivo. Cuando nosotros tenemos una encía que es friable, o sea, que se desplaza o que está muy inflamada, sabemos que el tejido conectivo está inflamado y que solamente las uniones epiteliales también están disgregadas. No sé si han visto en pacientes con gingivitis que pasamos el aire de la jeringa triple y la encía se desplaza, ¿no? O incluso la sonda, ¿no? Conlleva que se desplace. O incluso a veces también, no necesariamente con gingivitis, sino con inflamación gingival, porque recordemos que la gingivitis es un padecimiento, una enfermedad ocasionada por bacterias de biofilm, pero a veces si colocamos una restauración en un solo diente y está inflamada la encía ahí, es inflamación gingival, no es necesariamente que sea gingivitis, y pues cuando traumatizamos la encía también pasa eso, que el tejido conectivo
sangra, pero también tenemos una inflamación y disgregación completamente de la colágena y de las uniones epiteliales. Entonces, si yo voy a colocar un injerto, si yo lo que quiero es colocar un injerto para dar estabilización, ¿no? Pues tendré que analizar perfectamente que a nivel supracrestal tengo las fibras de tejido conectivo y tengo la adherencia epitelial, ¿no? O sea, la adherencia epitelial del epitelio de unión. Tomando entonces en cuenta que a nivel epitelial tendré tres estructuras. Tendré el epitelio oral externo, que es la parte que vemos de la encía, ¿no? Tendremos el epitelio del surco, que este epitelio del surco es la parte blanda de esta interacción crevicular, donde tendremos la estructura dentaria de un lado y el epitelio mismo del surco del otro, y que da una permeabilidad interesante para que cualquier tipo de bacteria o cualquier tipo de situación, pues no pase más allá del aparato, no pase al aparato de inserción. Porque apical al epitelio del surco tendremos el epitelio de unión. Tres estructuras fundamentales. Si nosotros levantamos un colgajo, ¿sí? Ese levantamiento de colgajo, como estábamos viendo hace unos momentos, y yo tengo exposición de las superficies, bueno, días, tengo exposición de las superficies y voy a suturar, obviamente un proceso cicatrizal conllevará a que haya una nueva inserción, una nueva adherencia epitelial y que el surco se restablezca, y hay tiempos específicos para eso. Ahora, si yo en esta zona denudada coloco un parche, coloco un injerto de tejido conectivo, ¿sí? Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Voy a incrementar un volumen, ¿no? Y ese volumen estructural o microestructuralmente, ¿qué tendrá como objetivo primordial, ¿no? Porque yo puedo aquí agarrar y colocar, pues sí, un parche de injerto para cubrir las recesiones, ¿no? Ojalá fuese así de sencillo, de que a placer yo agarrara y ahí coloco el injerto, ¿no? Y voy a colocar ahí un tejido, pensando en el tipo de tejido que estoy tratando de colocar, ¿no? Pero la microestructura de ese injerto, ¿hacia dónde me va a dar, ¿no? ¿Qué es lo que va a lograr que el injerto sea específicamente exitoso y que pueda cubrir esa recesión? Porque, por ejemplo, lo tengo en situaciones muy claras y puntuales, incluso lo comentábamos la vez pasada, cuando hay lesiones cervicales, ¿sí? Pues sabemos que el engrosamiento puede conllevarnos a que se estabilice esa lesión cervical, ¿no? Pero a mí lo que me interesa realmente dentro de esta reflexión es que ustedes tengan muy claro qué está pasando ahí, porque podemos tener una fibrosis, podemos tener una hiperplasia benéfica quizás, ¿sí? Podríamos tener formación de tejido nuevo, o todas las anteriores en conjunción de, que al final del día podría ser una compensación con engrosamiento del tejido, ¿no? Porque, ok, yo quité una resina que estaba acá y ahora puse un injerto y tengo este resultado, ¿no? Ah, no, pues qué bonito, sí, el injerto, qué milagroso, qué bien. Pero realmente no fue el injerto, sino fue una serie de análisis que pasan alrededor de las superficies. Ahora, en una superficie donde hubo una resina, a una superficie donde hubo una erosión debido a que el paciente, por ejemplo, este paciente tenía bulimia y pues, con el vómito y con los ácidos gástricos se empezó a disolver la condición dentaria, y bueno, en esta zona logramos cubrir la recesión para después reconstruir la zona cervical con, con la ontología restauradora. Pero, ¿qué pasa aquí abajo? Se vuelven a insertar fibras, nada más tenemos adherencia epitelial, es vulnerable a que se vuelva a formar la recesión o solo es momentánea. A veces nos llega a pasar, ¿no? Que cubrimos las recesiones y vemos 3 meses excelente, 4 meses excelente, 6 meses muy bien, 8 meses todavía bien, pero después del año empezamos a ver otra vez la recesión, ¿no? Oiga, es que no se cepilló bien. Pues yo me cepillé como me dijo. Y ahora con las tecnologías de higiene, por ejemplo, sí me pasa que todos mis pacientes ya están integrando la tecnología IO la aplicación de Oral-B, por ejemplo, y ya llega el paciente, yo me cepillé bien, mire, y tú ves, y no tuvo presión
ya no tiene presión que se esté traumatizando con cepillado traumático, ¿no? No sé si ya conocen esa aplicación, pero bajen la aplicación de Oral-B y si tienen la tecnología IO, tú te puedes meter a tu cepillado diario y aparece cuántas veces y en qué zona te estás generando demasiada presión. Y hay pacientes que ya llegan y me dicen, yo ya no me presiono para nada. Entonces, ¿qué fue? El tejido se degradó. Ahora, hay también otro tema filosófico dentro de esto, porque las encías envejecen. Es una parte, porque me tocó un paciente que me dijo, creo que estoy envejeciendo de la encía. Entonces, envejecimiento de la encía, ¿no? Y la verdad es que me generó cierta duda, porque, pues bueno, sabemos que la piel, pues sí envejece, ¿no? Los tejidos en general envejecen, pero las mucosas, ¿sí? Yo básicamente he encontrado situaciones que tienen que ver con condiciones vasculares, con condiciones de humectación o de humedad, pero la encía como tal, si hay dientes, ¿cuántas veces no hemos tenido pacientes que son pacientes de tercera edad ya con los dientes todos mutilados, pero la encía maravillosa, ¿no? La mucosa como tal, en este caso masticatoria, tiende a contraponerse contra el envejecimiento. ¿Y cómo se contrapone contra el envejecimiento? Produciendo mayor colágeno y generando un cierto volumen, obviamente sin permeabilidad vascular como a lo mejor la tiene un niño, ¿no? Pero es interesante saber que las mucosas, o sea, tú vele los carrillos a una persona de tercera edad, a tus abuelos, veles los carrillos, ¿se ven arrugados? ¿Se ven con huellas de envejecimiento? No. Realmente ese es uno de los puntos que analizamos y entonces ahí el conectivo tiene mucho que ver, el injerto, pensando en que hemos tenido casos, y de hecho hay casos, yo desafortunadamente no tengo tanto tiempo en esto, porque me encantaría ver más, pero hay casos de cicatrizaciones y de seguimiento de 20 años, de 30 años, y se ve óptimo. Pero realmente también hay casos donde vemos que no funciona y tienen que ver con la condición dental y la estabilidad del diente como tal, ¿no? Incluso platicando en eso, por ejemplo, pensando en la zona donde se va a colocar el injerto, se habla mucho también con respecto a cuando tenemos recesiones y las superficies radiculares expuestas. Al final del día, nosotros lo que vamos a querer encontrar con un injerto de tejido blando es que haya una inserción supracrestal favorable o una supracrestal tissue attachment. Pero normalmente es lo más complicado de lograr, porque estas superficies están altamente pulidas. Vean, esta paciente me queda claro que se limpia muy bien, incluso brilla, ¿no? Brilla como si fuera el esmalte del cemento, ¿no? Y hay pacientes con otras características, ¿no? Donde sabemos que, por ejemplo, en lesiones cervicales es muy probable que el colocar un injerto no sea suficiente, además de que también dependemos de la altura interproximal y una serie de factores que van a darle nutrición al injerto. No nada más es el colgajo y andar cubriendo colgajos esto, ¿no? La malposición dentaria también puede ser uno de los temas que puedan contraproducirse y que puedan conllevarnos a que haya conflictos en la cobertura radicular. Lo que sí sabemos es que un paciente con dehiscencias puede tener un paciente una dehiscencia ósea y al final puede estar estable con un injerto de tejido blando, en el caso del conectivo mismo. Pero entonces, ¿cómo va a funcionar el conectivo? Eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque dentro del análisis de la cobertura radicular, sabemos que hay factores a considerar para que la cobertura radicular se dé, ¿no? Y esos factores a considerar principalmente van a estar enfocándose en el punto de que los principios biológicos de la cicatrización de un injerto en una zona donde se coloca algún biomaterial, ya se hace para un colgajo de avance coronal o ya se hace para una tunelización, va principalmente relacionada a la vasculatura. Pero, ok, tengo vasculatura, ¿y por qué no se cubrió la recesión? ¿No? Eso es lo que quiero yo, a la reflexión que yo quiero lograr. ¿Sí? ¿Por qué no se cubrió? ¿Por qué el injerto no funcionó? Muchas veces tiene que ver también con la textura de la superficie radicular y
porque el injerto, ¿sí? Llega a ser más amplio que el espesor coronal de la recesión, puede también generar una alteración. Vamos a comentarlo un poquito más, así como también la sutura, la estabilización del injerto, ¿no? Despedimos al Facebook. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Estamos en el curso de plástica periodontal. Recuerden que si quieren más datos, pues mándenos un inbox. Hasta luego. Chao. Bye.